Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos. La pregunta que nos hacemos esta noche en nuestra cuenta de Twitter, @depoliticoscdn37, también pueden comentar en nuestras cuentas personales de Twitter. Los desafíos que tiene este programa educativo, el programa de tanda extendida. Yo estaba revisando algunas informaciones. El exministro de Educación, Carlos Amarante Barret, en una entrevista que concedió al periódico El Caribe el año pasado, decía que ya para diciembre de 2016 todas las escuelas iban a contar con el programa de tanda extendida. Hablaba él de que ya para diciembre 3.124 escuelas iban a estar incorporadas al programa. Todavía vemos que el programa no ha llegado a esa meta. Sin embargo, también aparecen otras informaciones. No sé si los chicos lo puedan mostrar ahora en pantalla. Ustedes me dirán si esto tiene que ver o no con la administración del Ministerio de Educación. En todo caso, dice, a 3 semanas de haber comenzado las clases, no entregan útiles escolares. Entonces son situaciones que salen a la palestra informativa y que, por supuesto, con razón la gente se pregunta si es cierto, si la jornada de tanda extendida será un éxito o si este tipo de problemas van a seguir repercutiendo en la dinámica de la educación en la República Dominicana. ¿Qué piensan ustedes, los desafíos? Yo pienso que dentro de los grandes desafíos que tiene el sistema educativo nacional es precisamente lo que planteaba Monchi, la calidad de la educación, porque de nada sirve que tú tengas un niño 8 horas en la escuela y que eso no redunde en mejor calidad educativa. Porque no se trata solamente de mantener a los niños en las escuelas, darle una comida. Eso puede ser parte de programas para, digamos, ¿en qué tenemos que gastar el 4%? Vamos a gastarlo porque hay que gastarlo. No se trata de una inversión, porque la inversión significa calidad. La inversión significa cómo se desarrolla el ser humano que está siendo beneficiado de ese programa. Entonces, cuando tú miras que los niños están desertando, que los niños no se están beneficiando de la calidad que debería de tener, porque uno de los problemas más graves que hay en la educación pública dominicana, y por eso la gente hace un esfuerzo, los dominicanos, y ponen a sus niños en colegios privados, era precisamente la cantidad de horas. La cantidad de horas está íntimamente relacionada a la calidad de la educación. Entonces, si tú tienes muchas horas, pero no le das contenido, no tiene un currículo, no tiene talleres de arte, que es en el inicio del programa, como se concebió, y ahí lo pueden buscar en todas las redes, era darle arte, pintura, deportes. ¿Cuántos potenciales deportistas no hay? No lo sabemos porque no hay un profesor de deporte, no hay un taller de deporte, no hay un taller de informática que le dé contenido a esa calidad de la educación, que es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, el mayor desafío es precisamente que hayan talleristas que acompañen al maestro, porque el maestro es solamente para la parte académica. Falta esos talleres que son los que van a complementar la calidad que le hace falta a los estudiantes en nuestro país. Yo creo que Yanilda en cierto punto tiene razón con el tema del acompañamiento de quizás talleres, quizás maestros de deporte, entre otros. Ahora bien, lo que sí tenemos que saludar lo que ha sido la revolución educativa que el presidente Danilo Medina ha implementado en la República Dominicana. Dos razones fundamentales. Primero, le estamos dando un auxilio a esas madres que, a diferencia de otras personas, no tienen la capacidad quizás económica de darle a un niño desayuno, comida y una merienda. Primer factor. Segundo factor, el padre juega un papel preponderante en la educación de sus hijos. No es verdad que el maestro puede hacer todo, no es verdad que la escuela puede hacer todo. Usted como padre, nosotros como padres, tenemos una responsabilidad de darle seguimiento a lo que nuestros hijos hacen en las escuelas. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Sabemos que es un proceso que acaba de iniciar hace apenas 4 años. O sea, un niño con 4 años camina, habla, pero evidentemente no tiene la capacidad que puede tener un niño con 10, 12 o 18 años. Yo creo que lo correcto es esperar que este proceso educativo madure un poco más. Hay debilidades, como en todo proceso de la vida, como todo inicio son difíciles, apenas tenemos 4 años que se inició la tanda extendida. Lo que sí deberíamos consultar a esos padres de los barrios, sobre todo barrios marginales, no solamente de la capital, sino de las diferentes provincias, cómo ha sido el cambio para ellos, cómo ha cambiado sus vidas, cómo ha cambiado la de sus hijos, y entonces podremos validar y decir si ciertamente han habido cambios. Y, por supuesto, en todo hay desafíos, todo hay mejoras, todo programa, todo procedimiento siempre tiene
quizás una curva de aclimatarse, una curva donde todos podemos mejorar y estamos dispuestos a nivel de educación a mejorar, a recibir sugerencias, comentarios, que al final van a ser factibles para la educación de la República Dominicana. Más allá de críticas o ponderaciones que cada uno de nosotros puede tener al respecto de este tema o de cualquier otro, los proyectistas, de manera particular los que trabajan con planificación social y gubernamental, pueden perfectamente, señores, plasmar, pueden perfectamente tabular los resultados del retorno social efectivo de la inversión que el Estado hace en ese segmento tan importante que insufla una parte tan dilatada del presupuesto nacional. Independientemente de ello, independientemente de que cada uno posterior a ese plasmado pueda metabolizar esas informaciones en función de lo que considere, pueda matizarla o pueda hacer loas con ella. Lo que es fundamental es que el Estado tiene que hacer esas tabulaciones para que en función de ello pueda reajustar la brújula de cómo va de manera particular el mapa educativo nacional. Lo que no podemos seguir haciendo es gastando alrededor de 130 mil millones de pesos y que la gente, en este caso no el grueso de la sociedad, porque el grueso de la sociedad sospecha algo distinto, pero que la gente que tiene un poco de formación en materia de proyectos se sienta con el sinsabor de que la ejecución presupuestaria es un mero trámite. No podemos seguir ejecutando el presupuesto nacional sin mayores niveles, no necesariamente de control, sino de dirección. Y es que la verificación de estos proyectos puede ser justificada en dinero. Podríamos utilizar muchísimas variables estableciendo que el Estado invierte en que las madres puedan ser proactivas e insertarse en el mercado laboral al tiempo de que ya no tienen que sustraerse de ese tiempo que la sociedad y un ahorro, mantiene. Un ahorro por eso digo a que se justifique en dinero. Por la parte que la madre puede ser más competitiva laboralmente, al tiempo que la familia no tiene por qué erogar esos fondos en estancias privadas. Pero también se puede tabular en función de lo que hemos venido hablando previamente, del ascenso de la calidad estudiantil. Señores, ¿ustedes piensan seriamente que si se muestran estadísticas incontrovertibles, en el marco de la racionalidad incontrovertible, porque cada cual puede siempre criticarlo, de que nuestros estudiantes hoy están mejor que hace 10 años y la nación no se va a rendir a los pies de una gestión educacional? Claro. O sea, ¿ustedes piensan que eso no va a ocurrir? La gente lo que siente es indignación. Hay una parte muy importante de lo que tú estás planteando y es la forma como se ejecuta un presupuesto. Un presupuesto por resultado traduciría eso mismo que tú estás planteando, una tabulación. Claro. ¿Qué yo invertí y qué resultado obtuve de esta inversión? ¿Cuál fue si yo tengo, por ejemplo, una tasa de el retorno que tiene en términos sociales, pero también en términos de lo que yo estoy persiguiendo? Si yo estoy, por ejemplo, y en movilidad otro programa, también. En movilidad, en lo que sea, en otro programa, por ejemplo, yo quiero medir, descender los embarazos de adolescentes. Tengo que decir, bueno, yo en este año tengo tantas niñas embarazadas, yo voy a invertir esto, voy a hacer tanto programa y voy a medir el impacto que tú, a ver si tengo menos niñas embarazadas o tengo más. Correcto. Lo mismo pasa con la educación. Tú tienes una calidad de la educación. Si tú mides, después que ya tienes 4 años invirtiendo, un 4% del presupuesto en un programa y resulta que tienes peor calidad que todos los países de la región, oye, yo me revisaría. Por supuesto, y que las cosas empiecen de una forma no significan que es obligatorio, que es menester, que no puedan variarse. En efecto, eso es parte de la planeación. Reflexionar en torno a los resultados es parte fundamental de los planificadores, claro, porque nadie tiene una bola de cristal para proyectarlo todo sin ningún tipo de escollos en el camino. Claro. Es importante que el Estado vaya haciendo los ajustes necesarios. Aparte de todo ello, señores, no estamos hablando, y quiero volver atrás, de partidas pequeñas. Estamos hablando de la parte más ancha, de la parte más importante del presupuesto nacional
el presupuesto de educación. Más Por importante que supuesto. se ha hecho en la historia republicana. Republicana, así en la historia es, republicana así no se es. había hecho una inversión pública. Y qué bueno que es en educación. Y qué bueno No, que en la educación. pero- Debería pero ser en más. educación Debería efectiva. ser más todavía. Pero en más educación Pero efectiva. también efectiva. mencionar de que el compañero presidente Danilo Medina cumplió con lo que pactó. Sí, O sea, pero mira, entonces, Jaime, ahí, yo en ese deploro sentido, muchísimo Yo creo ese. que eso era yo un compromiso de todos. Estoy de acuerdo con ustedes. De todos. Pero también, porque o sea, se firmó ahí frente a todos. vámonos a hacer críticas constructivas. O sea, No, perdóname, ¿qué es que tenemos que hacer yo no puedo hacer una para crítica al mejorar? respecto, porque a mí me parece alucinante, y te lo digo, y te lo digo con muchísimo hasta amargura, que en este país se tenga que hacer un pacto en la clase política para cumplir la ley. Pues no estamos hablando que ellos hicieron un pacto para cumplir el 4% del Producto Interno Bruto, no, era para cumplir la ley. Yo pienso que esas son de las cosas que tenemos como clase social superar. Cuando yo vi Una ley emanada de ese propio partido, por cierto. Claro, pero es un instrumento de aplicación universal, se le aplica a todos los partidos, que yo pienso que en tal caso lo que podríamos ponderar al presidente Medina es que no está violando la ley del 4% en tal caso. No sé si entiendes lo que quiero Bueno, como la ley de decir. salud que es violada y otras leyes de la municipalidad que también son violadas, porque ese es el problema de la falta de institucionalidad, Sí, la falta de pero control. definitivamente cumplir la ley no es un Eso es un mérito. paquete. Pero vámonos a los retos, que creo que es el espíritu de Son la producción. desafíos, O sea, ¿no? los desafíos que tenemos como país. ¿Qué queremos hacer? O sea, vamos a aportar. O sea, ¿qué ustedes sugieren? Doña Yanila, ¿qué ustedes sugieren? Tallerita, Perfecto. hay que llenar, hay que cubrir esas horas con Aumentar contenido. el currículum con de esos contenido, una jóvenes. buena currícula Perfecto. y además de ¿Qué usted opina, esa Chama? currícula adicionarle a esos talleres que son esenciales, un taller de arte, desarrollar el arte, el deporte. Esto es un país esencialmente deportista y artístico por naturaleza. Aquí tú encuentras en un barrio muchachos cantando y haciendo y bailando. Entonces, todas esas cosas hay que canalizarlas en la escuela. Porque si tú vas a durar 8 horas ahí, ese es tu mayor tiempo de exposición para llenar ese niño de contenido. Yo no sé Además si... que yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿no? Ay, Si es ay, una ay, jornada ay. educativa de tanda extendida, ¿es una tanda de qué? ¿Es una tanda de alimentación? ¿Es Recreo una tanda extendido, de una le tanda dicen. cultural? Es que no están dando nada, el no maestro digo- está cansadísimo, Miren, Karen. Yo creo que... 8 horas es antipedagógica una Sí, persona. pero fíjense una cosa, yo Con honestamente 50 creo que la, niños. Sí, pero- la intención pero- puede ser positiva. pero vámonos, por ejemplo, Ale, fíjate, a la educación, por déjame ejemplo. concluir. La intención puede ser positiva. Yo opino que... El programa es muchos- positivo, Sí, es lo que queremos decir. no, y que incluso muchas familias de la República Dominicana agradecerán este tipo de programas en los que sus hijos puedan acudir a espacios en los que estarán seguros, en los que estarán aprendiendo. Pero al fin y al cabo también esto es una tarea de todos, es una tarea en la que también el padre debe exigirle a su hijo cuando llega a casa qué fue lo que hizo y en la medida de sus posibilidades también retroalimentar esa cultura educativa. ¿Qué es lo que hemos visto? Pese a que la tanda extendida se ha ido incrementando en algunos centros escolares con todas las dificultades que sabemos, problemas en el almuerzo escolar, problemas en la entrega de útiles, también hay que decir que la deserción en los bachilleres ha aumentado. Claro. Entonces eso te dice que hay algo que no está caminando bien y en ese sentido yo creo que el gobierno nacional debería estar haciendo pues todas las evaluaciones que entiendo que la están haciendo. Además el ministro Andrés Navarro se está estrenando allí Sí, en esa sin cartera, embargo, que él sí tiene cartera. Hemos visto, El ministro Andrés Navarro, esperemos que haga un visto trabajo estadísticas allí positivo. y sin embargo vemos que ha disminuido la deserción escolar. Sí, pero en la parte del bachiller ha crecido, según lo han informado algunos. Bueno, lo que pasa es que en el bachiller ya se dan otros factores ya que inciden básicamente en la sociedad, pero lo que tenemos que hacer es emular qué ha pasado en otros países. Por ejemplo, vemos el caso, por ejemplo, de China, vemos el caso de Taiwán, otros países del continente asiático que han tomado un modelo educativo, digamos, exitoso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, las sugerencias que hace Monchi, que hace doña Yanila, son válidas, pero vamos a implementarlas, o sea, vamos a hacer sugerencias, claro. críticas constructivas, porque al final, o sea, el país de todo, el país no es de Danilo Medina, no es, Así. no es del PRM, no es del PLD, no es del PSC, el país es de Ahora, todo. ustedes Entonces, creen tenemos que que el viernes- afianzar la Y educación. cuando un joven Y para recibe mí- una educación y para depauperada, mí, no le Conchi, preguntan la afiliación Sí, pero partidaria de perdón, sus padres. Claro, Conchi, claro. para mí la educación es la vía más expedita de un país Para el en vía de desarrollo como el nuestro, crecer y desarrollarnos y bueno, ser como Mira, pero qué bueno que posible hay Pero mira, potencia. Hamlet, eso déjame es- decirte eso algo. dice mucho de Y en la esta comisión nueva de camada de PLDistas. Yanila, las cosas por no están supuesto. despojados No, de- no, y también, o sea, vamos a la parte constructiva. Por ejemplo, la Comisión de Educación Superior de la Cámara de Diputados, que preside la diputada Johanny Guzmán, o sea, está enfocada en eso, en mejorar la calidad, no solamente a nivel superior, sino también
en las aulas. Porque al final la educación es la única forma que podamos crecer. Y ahí como abajo país. que empieza. Si Sí, tú no por tienes una supuesto. buena zapata, Pero si si tú no tienes una crecemos, buena base, de ahí si para arriba sugerimos nada ahora, sirve. si crecemos todos juntos, al final vamos a tener un mejor país, no solamente para el PLD, para todos los Claro, dominicanos pero mira, y Hamlet, dominicanas. yo con este tema de ordinario soy bastante mordaz, porque, caramba, aunque yo soy un hombre joven, yo tengo ya 13 años impartiendo docencia. Y después de mucho tiempo uno empieza a copiar un poquito de experiencia. Y digo, Acumularle. sí, la copia un poco. No hay un valladar más importante que superar un reto que un profesor tiene que superar más. No hay uno más, se lo afirmo aquí, que desmontar la distorsión formacional. Cuando un estudiante hace suyo un concepto equivocado, lo que llaman cuando eran muchachos las lagunas, Sí. la información equivocada, eso es desastroso porque Es muy difícil de desmontar. Sí. para lograr cambiar ese concepto hay que previamente desmontar uno que ya tú tienes procesado desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista sensorial. Entonces, Y pedagógico. Bueno, pedagógico es el reto. Sí, Pero general. no pienses que yo estoy intentando ser incisivo porque soy oposición. No, es que esto es un tema que, como hemos dicho los tres, nos compromete a todos. En el caso particular del modelo que yo aspiro, es un modelo que tenga una canalización efectiva, que nuestros muchachos no lleguen a cuarto de bachiller sin saber qué van a hacer, mirando para el cielo, que los que llegan, los que llegan, sino que vayan perfilando todo una figura de lo que ellos quieren hacer en lo sucesivo, si es técnico, si es profesional, ya con un nivel mayor de claridad. Pero en adición a ello, es menester, es impostergable, señores, que nuestros maestros eleven su calidad, la calidad en su formación. De acuerdo contigo, Si 100%. no tenemos... No tienes. Por No puedes ver lo que supuesto, no tienes, si no tenemos maestros que tienen el mínimo necesario de formación, ellos no pueden transmitir una educación adecuada. Tenemos, pienso yo, que lejos de embarcarnos en esos megaproyectos educacionales, hacer planes de menos ambición, pero tal vez de mucho más eficacia. Volver hacia atrás. A mí me parece que el República plan, digital, para resolver ese problema. a mí me parece que el plan este de tanda extendida, en papeles es hermosísimo. Lo que no necesariamente puede descender al plano fáctico. Yo creo que si vamos avanzando por tramos, como también se hacen los proyectos, podremos obtener en el corto plazo estímulos que nos lleven a que la nación entera en pleno pueda embarcarse y soportar desde el punto de vista del proyecto per se. Y de los resultados, Claro, pero los resultados, ¿en qué se van a medir? cuando hay distorsiones en mapas pequeños, los paliativos son mucho más fáciles de implementar también. No es un tema, Hamlet, de criticar por criticar, no. Yo pienso que No, es... es profundo, es profundo. No, yo- muy es profundo. básico. Muy es profundo. lo Yo que saludo va a la crítica de conformar ustedes. eso. Ahora bien, ¿cuál es mi sugerencia? Bueno, vamos todos juntos a lograr una mejor educación. Porque al final la educación, señores, es la base de todo país, de toda nación vía de desarrollo como la nuestra. Entonces creo que tenemos que enfocarnos en eso, o sea, hacer mejoras, pero nadie puede decir que el sistema educativo en los últimos, digamos, 10, 12 años ha ido mejorando. Han habido fallas, como en todo sistema educativo, de diferentes partes del mundo, pero en la República Dominicana creo que hemos mejorado bastante. Antes usted, por ejemplo, iba a una escuela, mi querida Chama, y no había ni siquiera una computadora, todo era en papelito, o sea, no había ningún tipo de mecanismo. Hoy en día, los maestros como Bueno, vale, pero cuando los romanos no había, en Alejandría no habían computadoras, por Todavía Dios. aquí Está el bien, sistema educativo, perfecto. yo no quiero tampoco Entonces, caer en una crítica por criticar, pero aquí hay muchísimas escuelas con computadoras sin luz. Aquí todavía hay muchísimas situaciones que se dan. Aquí todavía hay gente impartiendo docencia bueno, hace unos días salió un artículo de una escuela totalmente en la calle. Sí. Pero aquí se ven cosas, estamos como una época en donde tú De los tienes... contrastes. De los contrastes, donde tú tienes una pata de palo y otra pata... De platino. De platino. Entonces tú dices, pero es el mismo país en el que estamos. Entonces, si tú quieres salir a decir y a vender un programa, como el gobierno, por supuesto, que le ha sacado capital político a ese programa, con solamente lo que se ha invertido en la publicidad de los programas que se hacen, con eso solo nosotros tuviéramos talleritas para regalarle al país. Hamlet y yo somos testigos no estamos de que la exentos de educación fallas. superior de aquí, sobre todo la proyectada hacia afuera, ha actuado o se ha proyectado sin mácula.
Yo pienso que lo que la MESIT ha hecho en los últimos 10, 15 años no admite mayores niveles Que pasó de crítica. ser un consejo a un ministerio formal. O sea, señores, nuestros estudiantes, y eso no admite prueba en contrario, nuestros estudiantes, claro, el reto está ahora en ampliar esa base de gente que accede a estudiar afuera. Pero cuando haya nosotros espacio crecimos, para poder estudiar desarrollar. afuera era un lujo. Hoy día, por méritos propios, muchos muchachos pueden irse fuera y el Estado ha tenido ¿Estás su seguro mano. que no hay que ser PLDista y tener pelo largo? Para nada. No, mira, Janilda, y no es así. Ser dominicano Porque Para que le den solamente. yo becas, soy ¿no? Solo testigo ser de dominicano. excepción de que no es el Bueno. caso. Porque uno tiene que criticar lo que admite crítica. Al menos Yo he visto muchos respeto estudiantes yo respeto lo que dice. Estoy diciendo que eso es lo que yo pienso. Yo la versión que tengo de la MESIT es que y del La MESIT, relanzamiento. y doña Lidia, vamos a llamarle por su nombre. De la mesita hay mucha distancia. Hay muchísima por eso te distancia, digo muchísimas cosas. que la Y además, educación es más amplia que ese eso. programa también de maestrías, habría que revisarlo, como muy bien tú dices. ¿Cuáles son las personas que tienen acceso? A ver si el 10% es de ese tipo de estudiantes y el 90% son hijos de funcionarios del mismo gobierno. No, yo tengo muchísimos estudiantes que han pasado por mis manos que no son hijos de nadie. Te lo digo, que eso Mire, habría que analizarlo también yo para hacer creo una que evaluación. sí, podríamos, con la venia suya, cómo no. mi querida Catherine, y de José Ramón y los demás coordinadores del espacio, podríamos hacer un programa especial para hablar y escuchar de voz propia de personas, de jóvenes, de hijos de Machepa, como dicen en mi campo, cómo le ha cambiado su vida antes y después de irse, por ejemplo, a estudiar fuera del país. Yo he tenido y ahí no hay ningún como tipo los de... tiempos del 60, donde muchísimos estudiantes se fueron, en los gobiernos que se... Bueno, eso era un programa se importante. fueron porque lo obligaron a irse. No, que se fueron Pero- a estudiar, pero que hoy habían en día- programas hoy en de día se van incentivo, por se sus iban méritos. a Rusia, se iban a... Claro, hay pero muchísimos, de aquí hay donde una provenga no generación importa, es perdida. una acción Claro, loable. una No generación importa que perdida. hubiera sido el partido más Claro. distante a mi afinidad ideológica. Si se hizo, está Lo bien. importante es que se haga. Ojo, lo que yo quiero decir con Y esto que no es se librando, despolitice el librando, programa, ¿eh? no, Y que se yo no despolitice estoy ese programa librando, de becas. yo no estoy librando al gobierno de las distorsiones y las taras que yo veo en la tanda extendida. Estoy abonando que lo que está Tú le bien estás tirando la hecho, toalla Sí, porque- al tema. que lo que está bien hecho está bien hecho. Del tema que estamos hablando, yo pienso que no, tampoco admite darle de lado a que hay que revisarlo y que hay que replantearlo y que hay que mirarlo con seriedad más allá de los partidos políticos. Para mí ese programa será efectivo cuando nosotros mejoremos la calidad de la educación, cuando nosotros empecemos a competir con otros países de la región, cuando nosotros en ciencia tengamos muchachos que salgan del bachillerato con las capacidades. Yo conozco bachilleres que no sostienen un examen de ningún tipo, ni siquiera de oratoria, ni de matemáticas, ni de ciencia. Ni de porque moral y cívica de nada, tampoco. No tienen contenido y eso es una cosa grave para un sistema educativo. Y ahora sin las pruebas nacionales, bueno, eso tampoco servía para mucho, pero ahora menos, porque por lo menos los obligaba a hacer un estudio intensivo ahí de las cosas que no habían aprendido en el año completo. Y Anilda, las pruebas nacionales servían para muchísimo. Lo que pasa es que la inversión que el Estado hacía no se justificaba en función de los resultados que traía aparejado. De las pruebas nacionales emana muchísima data. El problema es que la cantidad de dinero que se estaba invirtiendo ahí no se justificaba a partir de la realidad del presupuesto del Estado para ello, ni se justificaba en Pero si beneficio. tú no haces nada con esa data, tampoco te sirve de nada. Ah, por eso te ¿Para digo- qué son los resultados? Para tú No, implementar mejoras que en los eventualmente sistemas. hubiese Para nada te servido, sirve, digo. pero, Eventualmente hubiese servido. para introducir mejoras en Claro. la currícula, en los contenidos. Era Si un no, trámite que había que pasar. Y para los muchachos era, por una parte, por un lado, una razón para tomar otros exámenes, para socializar más. Y por uno que otro, tal vez, o una parte importante, tal vez un retico más, un escollo más que subir. Pero en última instancia no servía ni de medidor, ni de filtro, ni de optimizador. O sea, yo pienso que las pruebas nacionales, que fue un plan impulsado en inicio por el gobierno del Partido Reformista, como todo en la vida, nació, creció, se murió y tristemente se quedó durante el tiempo con la complicidad indiferente de los gobiernos que nos precedieron sin hacer las modificaciones necesarias.
Bueno, esto es un tema que puede picar, extenderse. Mientras ustedes hablaban, yo veía algunas Y el cifras. tiempo se fue. Y el tiempo se nos fue. Lamentablemente. ¿Y el segundo tema cuál es? Teníamos el segundo tema. Nuestro compañero Leito Mejía hizo un recorrido por un sector popular de la capital dominicana y desde donde nos habían llamado para hacernos varias denuncias por el auge de la prostitución en ese sector. Es algo que estaba en la agenda de esta noche. Vean la hora, se nos fue el tiempo completito hablando de algo, por supuesto, muy importante, que es la educación de los niños en las escuelas. Yo veía también que hay un tópico que puede generar para un próximo debate, y es que el Ministerio de Educación ya inició un programa, de hecho, para capacitación de profesores a través de profesores extranjeros, profesores que imparten clases en las universidades. Eso también puede dar otro debate de si es necesario, si no es necesario, si cuánto hay que invertir. A los maestros les incrementaron los salarios también, claro, a finales del año 2015. Así que no es un tema salarial, es un tema... Y el ingreso fue según su capacidad. O sea, si usted hizo una maestría en pedagogía tal, tiene un ingreso adicional. Sí, lo bueno es que al corte del año 2016 hagamos una evaluación de si lo que el Estado invirtió en ellos se justifica a partir de que existe una mejora proporcional a la inversión en la formación de nuestros estudiantes. Punto. Si es así, yo me pararé aquí y diré, por supuesto, por supuesto. Inversión resultado. Usted invierte tanto, un ratio de inversión resultado, es una cuestión elemental. Y si dan los números bien, señores, claro, la población será lo primero que aplaudirán. Todos felices. Claro. Por eso yo también decía el rol de los padres en el proceso educativo. Qué vital. El proceso educativo no está nada más en las escuelas, aunque por supuesto es importantísimo. El rol de los padres es también estar allí, pie de plomo, preguntando también, como dicen ustedes, haciendo ese cruce. Bueno, mi muchacho va tantas horas a la escuela, ¿qué es lo que está aprendiendo? No, involucrándose en el día a día de la formación, claro, que no solamente es de educación, sino integral de los niños. Es correcto. Miren, Félix Victorino está ya casi listo para el resumen final. Yo sé que cuando él vea a Yanilda Vázquez acá, bueno, ya saben ustedes, Yanilda, yo no prometo nada, tú sabes cómo es Félix. Sí. Yo soy de las que a veces... Amigo, ¿estás ahí? Claro, hola. Sí.